Muy buenos días, que Dios bendiga ricamente tu vida, que tengas un día precioso donde el Señor sea obrando conforme sea su voluntad en cada área de tu vida. Quiero darte las gracias por una vez más estar ahí, por escuchar lo que el Padre deposita en mi corazón para poder impartirte. Y deseo que esta palabra sea de mucha bendición, aún de mucha edificación para tu vida. Y la palabra que hoy quiero compartirte, le puse como título: sin desierto no hay victoria. Muchas veces necesitamos pasar por diferentes situaciones para llegar a esa victoria. Dice el libro de Corintios, 2 de Corintios 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No desmayamos, no desistimos. Exteriormente, por las diferentes situaciones, por los diferentes desiertos que podemos llegar a pasar, nos vamos quizás desgastando exteriormente, pero en el interior se va desarrollando en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese peso donde sabemos eterno y peso de gloria, excelente y eterno peso de gloria, que produce el pasar por esos desiertos. Pero en esos desiertos que a nosotros nos toca atravesar, esas diferentes situaciones, esas diferentes circunstancias, en esos desiertos el Señor trata con cada uno de nosotros. Los desiertos son necesarios para madurar, para crecer. Y nosotros en medio de ese desierto, es ahí donde el Señor nos hace comprender, nos hace entender el para qué lo estamos pasando. En el día de ayer te decía, todo obra para bien. Aunque a veces nos cueste esperar, aunque a veces no querramos el tiempo, que el tiempo pase, que cuando estamos en la prueba el tiempo pasa más lento, como quien dice, pero todo obra para bien. Y en ese momento donde queremos que todo suceda ya, no debemos desesperarnos, sino esperar con paciencia, porque hay un propósito detrás de eso que hoy vos estás padeciendo. Sin ese desierto que hoy estás pasando, no va a haber victoria, porque eso es una leve tribulación momentánea que hoy vos estás pasando. Y eso no sucede para mal en tu vida, sino para que el Padre sea glorificado en tu vida. Y en la Biblia nosotros encontramos historias reales y maravillosas. Una de ellas habla de que había un pueblo que era esclavo hace 400 años. Es decir, hacía muchas generaciones. Hacía muchas generaciones que ellos eran esclavos. Sabían de una promesa donde vendría un libertador. Pero al pasar tanto tiempo, muchos habían perdido la fe de que eso aconteciera. ¿Y qué te quiero decir? La palabra de ayer se relaciona con la de hoy, porque todo sucede con un propósito divino, y que hay un propósito divino que lleva nuestro nombre. Porque Moisés nació
en un momento donde todo niño varón hebreo que nacía en ese tiempo debía ser arrojado al río. Y su madre, cuando nació Moisés, vio que era tan hermoso y lo escondió. Pero lo escondió 3 meses nomás porque yo no podía esconderlo más. Entonces dice que fue al río, que lo dejó en una cesta en el río. Y este pequeño llegó a los brazos de la hija de Faraón. Había un propósito con Moisés, un propósito divino. Así como hay un propósito con tu vida y todo no sucede en el momento que vos querés. Todo sucede en el momento, en el tiempo predestinado que el Señor lo dice. En el tiempo donde Él lo ordena que suceda. Por eso ayer te decía también, nada sucede si Dios no lo ordena. Y sabemos que este pequeño fue ese libertador de un pueblo, pero fue necesario que pasara por diferentes situaciones. Fue necesario que lo encontrara la hija de Faraón, porque ahí se lo devolvió a la madre para que lo terminara de criar. Y después él se fue al palacio, fue criado en el palacio, fue formado en el palacio. Por situaciones, él después tuvo que huir, pero el Señor lo llamó a través de una zarza. Llamó a ese pequeño niño que había nacido, lo llamó. Había nacido en un tiempo donde todos los niños varones morían, pero él tenía propósito. Es por eso que el Señor lo guardó desde tan pequeño. Yo no sé cuántas cosas vos has pasado, no sé por cuántas situaciones has tenido que pasar, no sé todos los desiertos que has atravesado, pero vengo a decirte que no desmayes, que aunque lo exterior se va desgastando, sentís que ya no tenés fuerza, que ya no tenés ánimo, sentís que exteriormente ya estás desgastado, vengo a decirte que interiormente, si confías en el Señor, tu interior cada día se renueva, porque las tribulaciones que hoy puedes estar pasando son momentáneas. Moisés llegó a este pueblo para liberarlo, volvió, ese libertador volvió. Aunque había personas que había pasado tanto tiempo, habían perdido esa fe de que aconteciera, de que ese libertador volviera. En algunos hogares esa fe continuaba. Ellos seguían relatando las historias de Abraham, seguían creyendo que ese libertador llegaría. Y así fue, ese libertador llegó. Este pueblo, luego de ser liberado de esa esclavitud en la que estaban, estuvo en el desierto, y en ese desierto el Señor trató con ellos. Ese desierto fue necesario en ellos. Por eso vengo a decirte que así como el pueblo de Israel tuvo que ser tratado en el desierto, el Señor tuvo que tratar con ellos en ese desierto. Quizás hoy también estás pasando ese desierto, esa tribulación, porque el Señor quiere tratar con tu vida. Sin desierto no hay victoria. Los desiertos, los procesos, las dificultades que hoy puedas estar pasando son momentáneas. Solamente confía, sigue creyendo que el Señor está ahí, que esa tribulación que hoy estás pasando es momentánea, porque se avecina en tu vida un excelente y eterno peso de gloria de parte del Señor. Pero es necesario que hoy el Padre sea tratando en tu vida en medio de ese desierto. Así que no desmayes, no desistas, continúa, sigue adelante, que en el momento preciso Dios
te va a mostrar el para qué tuviste que pasar por este desierto, el para qué Él tenía que hacerte pasar por esta leve tribulación. Pero recuerda que todo es momentáneo si confías en el Señor. Que esta palabra sea de mucha bendición, de mucha edificación para tu vida. Y recuerda que sin desierto no hay victoria. Vas a llegar a tu victoria, vas a llegar a tu tierra prometida. Pero es necesario que en este desierto el Padre trate con tu vida. Que Dios te bendiga.